a volver a reiniciar. Muy buenas noches, bienvenidos a todos los miembros de la Confederación Mundial de Coaches, a la Asociación Latinoamericana de Coaches, que son nuestras 3 escuchas, y a Generación Zoe. Hoy damos inicio a una renovación de programación neurolingüística. Vamos a tener un invitado en una masterclass maravillosa, pero antes de ello me gustaría platicar un poquito sobre programación neurolingüística. Es trascendental el día de hoy crear nuestra propia realidad. Y a nivel, desde el coaching ontológico, desde la mirada del coaching ontológico, la realidad no existe. Nosotros la creamos, es un nivel interpretativo, ¿sí? Nosotros creamos desde la base del coaching interpretaciones y creamos esa realidad a nivel conversacional que queremos ver en nuestra vida. La programación neurolingüística aporta una estructura, ¿sí?, de cómo el ser humano percibe todo aquello que le rodea. Esto es para los nuevos ingresos que me preguntaban, ¿qué es PNL? Me inscribo en PNL, ¿tú cómo ves? Me dicen, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver cómo el ser humano percibe todo aquello y va construyendo una nueva realidad. Es como una reprogramación que también se basa en un poder motor de la palabra, un poder conversacional que nos genera motivaciones, nos hace comunicarnos, dirigirnos a los demás con intervenciones desde la técnica, y eso genera una forma, un modo predominante en una nueva mirada hacia esa realidad que tú quieres ver. Trabaja en creencias, criterios, valores, percepciones, modelos mentales, y esto aplicado a las organizaciones es muy, muy interesante porque se genera un clima de confianza, nos ayuda a conocer a los clientes, a incrementar ventas, relaciones interpersonales, a solucionar conflictos por ese nivel interpretativo de cómo nosotros percibimos el mundo, y generar productividad, que es lo que buscan las empresas: productividad, solución de conflictos, armonía. Ahorita se está viendo normalizado a través de normas aquí en México, me imagino que en todos los países también, sobre el clima laboral, organizacional. Es muy importante, está normalizado. Multan ahora a las empresas que no cuiden ese tipo de relaciones y ese clima laboral, porque tiene un impacto en la salud, hablando del estrés, de la ansiedad, conflictos, ¿no? La PNL también posibilita a todos los seres humanos a conocerse de manera más profunda, a mejorar su capacidad de comunicarse, de reprogramar actitudes que los van llevando a la realización de sus deseos personales y profesionales. Una persona, yo me preguntaba, ¿qué impacto tiene todo esto? Hace tiempo también me certifiqué en programación neurolingüística y decía, ¿cómo una persona, miembro de una familia o de una organización, a través de la PNL puede modificar, ¿sí?, esa productividad, esas relaciones? Y fíjense, en medida de que encuentra el ser humano condiciones donde se va adaptando, donde va creciendo, hablando de competencias, no de, empiezas a tener competitividad, pero no es esa competencia malsana, sino el nivel de competencias, de habilidades, de actitudes que va desarrollando el ser humano, hablando desde favorecer su crecimiento. Eso pues lo va llevando a trabajar con su cerebro, con una disciplina, con modelos mentales, lenguaje oral y escrito maneja la PNL, y eso es importante porque utiliza la dialéctica. Y yo decía, ¿qué es la dialéctica? Bueno, la dialéctica es un nivel conversacional, por eso es programación neurolingüística, porque a través de la dialéctica, que es un motor poderoso, nos ayuda a descubrir aquellos pensamientos que tenemos que guardan. Habla de la verdad no existe, pero nosotros la creamos, también la interpretamos, y mediante esa exposición, y que a veces es un poco de confrontación entre el coach o el maestro de PNL y su alumno, nos ayuda a través también de preguntas poderosas y técnicas a desbloquear todo aquello que nos está pasando, que no encontramos la salida, que nos está faltando, que no estamos alcanzando. Y para no hacer mayor preámbulo, tenemos aquí a nuestro coach Javier Teixeira, docente, capacitador y terapeuta. Él se pronuncia, y se me hace tan hermoso lo que me dijo, como un misionero. Su misión es guiar a las personas al servicio, ¿sí? Al servicio. Él es maestro, docente, capacitador, pero fíjense, me habló tan hermoso, me dijo, mi misión es guiar a las personas
pero para este coach, para nuestro coach Javier, el amor es la fuerza más poderosa de la especie. Te ganó mi corazón. Es padre de 2 hermosas hijas y casado con Rosana, tu esposa, hace 34 años. Y sin mayor preámbulo, aquí les dejo a nuestro querido Javier. Bienvenido. Toda tuya el aula. Éxito en el día de hoy. Vamos a tocar corazones, vidas y vamos a transformar. Adelante. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar en este momento, por permitirme cumplir con esta misión que yo le contaba a L. Macías, que bueno, que tiene que ver conmigo. Cuando uno descubre el sentido de la vida, todo se empieza a tomar sentido, igual a la redundancia, ¿no? Como cuando nosotros enfocamos nuestro sentido de misión y accionamos en función y empezamos a caminar en este camino de tocar vidas, porque la programación neurolingüística y el coaching es lo que nos permite, es tocar personas. Yo siempre le digo a mis alumnos, somos como que tenemos una velita, vamos con una velita y vamos repartiendo luz, y eso se empieza a contagiar y a multiplicar. Entonces esa es la belleza de poder compartir el conocimiento. Yo siempre digo que el conocimiento no le pertenece a nadie, y en realidad nos pertenece a todos. Entonces, qué importante es poder compartir el conocimiento personal e individual. Por supuesto que las experiencias de cada uno son totalmente personales e individuales. Aún así, en el conocimiento uno puede ir compartiendo a través de las herramientas y poder ir tocando a cada una de las personas con lo que cada uno vivió y darle sentido a lo aprendido. Es extraño, ¿no? El hecho de que uno diga, bueno, y lo que viví, lo aprendí, lo entendí, y a veces realmente no, y a veces repetimos porque no aprendimos. Entonces, cuando nos permitimos realmente aprender desde nuestra propia experiencia, tengan claro que las cosas no se repiten, no se vuelven a repetir, porque ya aprendimos y ya vamos a accionar diferentes. Entonces, esta programación neurolingüística nos predispone y nos enseña métodos y formas y estructuras, como bien decía él, para cambiar nuestro futuro, aprender del pasado, procesarlo en el presente, porque siempre estamos en el presente. El pasado es algo vivido, pero el presente es lo que nos permite cambiar el pasado. O sea, cómo vos interpretás la realidad. Por eso la verdad, como decía muy bien él, la verdad no existe. La verdad la transformamos nosotros con el pensamiento. Entonces estos programas mentales que a veces los traemos desde la familia, de cómo pensaba mi mamá, de cómo pensaba mi papá, de cómo piensan en mi familia, cómo se relaciona mi familia con el contexto, con las demás familias, qué piensa mi familia de los vecinos, qué tanto le importa a mi familia, cómo se relacionan, lo que tengo, lo que no tengo, lo que muestro. Todos esos son programas. Y cuando no somos conscientes, no somos cognitivamente conscientes de nuestras limitaciones, tendemos a repetirlas de manera automática. La realidad es que nosotros vivimos en automático. Nuestro inconsciente es el que dirige nuestra vida. No vamos permanentemente pensando todo, porque no podemos, el gasto de energía sería enorme. Y entonces necesitamos procesar y crear creencias. ¿Para qué? Para procesar rápidamente la realidad y no tener que estar pensando todo absolutamente. Entonces esas creencias nos van guiando, nos van llevando de manera muy automática. Y además sentimos en función de lo que creemos. Vos si tenés un sentimiento, me enojé con alguien. ¿Por qué me enojé? Y ya ahí me entraría a hacer una pregunta. O sea, esta programación neurolingüística, lo mismo que el coaching, lo que nos permite es empezar a saber preguntarnos. El coacheo empieza con nosotros. El coacheo nace en nosotros. Si yo no aprendo a preguntarme y a cuestionarme, difícilmente voy a poder comunicarme con los demás. Entonces estos aprendizajes son personales. Si yo aprendo de lo que viví a través de cuestionarme, entonces voy a tener la capacidad de guiar a otros. Por eso esta vida, este camino del coach, permanentemente ustedes van a estar aprendiendo de las personas con las cuales interactúen. Yo siempre digo que el más beneficiado del coacheo con el otro soy yo, porque aprendo junto con el otro. Y eso para mí es el tesoro más grande que puede tener cualquier persona que se dedique a hacer esto como sentido de misión. Si ustedes eligen este camino, que entiendo que muchos de ustedes lo están haciendo, créanme que van a tener muchísimas satisfacciones. Muchísimas.
van a tener, no solo van a poder generar poder económico, porque también la idea es que ustedes puedan vivir de esto, si es que realmente lo desean, si es el camino que quieren optar, pero tengan presente también que la remuneración más grande que viene es el feedback que me da el otro, cuando me da las gracias por algo que realmente lo generó él, y yo siempre solo somos la herramienta de transformación. Son las personas las que toman las decisiones de cambiar, son las personas las que eligen y se hacen responsables de sí mismas. Nosotros simplemente somos una herramienta que dirige, motiva e empuja y ayuda mediante preguntas, mediante ejercicios, ayuda al otro a hacer su propio camino. Pero nosotros no le podemos decir a las personas qué hacer. Simplemente las ayudamos para que aprendan de sus experiencias, las resignifiquen. Y además, como dice la PNL, el cambio genera cambio. Cuando la persona cambia, cambia todo su contexto, su entorno. Y las personas que cambian, sin querer, están haciendo que su contexto cambie. Si ustedes se preguntan, mis parejas, mis amigos, ¿cambian? Todo el tiempo cambian. Todos cambiamos todo el tiempo. Y en estos cambios, afectamos a los demás, aún sin quererlo. Hay estudios que se hicieron en Europa que me parecen muy significativos, que hablaban a nivel social de que los cambios generan cambios en los amigos que están cercanos. Si hablábamos de círculos de amigos, mis cambios cambian a mis amigos. Pero no solo a mis amigos, afectan a los amigos de mis amigos. Capaz personas que yo no conozco. Y no solo se habla de un tercer círculo, a los amigos de mis amigos. Entonces, qué importante es que cada uno de nosotros sea consciente de que los cambios que hacemos afectan al mundo. Si queremos cambiar el mundo, lo único que podemos cambiar es a nosotros mismos. Y esa es una decisión personal e íntima. Por supuesto que mi cerebro tiene que tener un sentido. Nada de ningún cambio va a ocurrir en nosotros si nosotros no nos proponemos algo que nos beneficie. Ninguno de nosotros va a cambiar, salvo que tengas una crisis, y ahí vas a cambiar de forma dramática. Y si no, la otra forma de cambiar es yo aprender a dirigir mi vida para cambiarme a mí mismo. Y esa es la mejor opción, generarme cambios de forma ecológica que me potencien y no estar obligado a cambiar porque el contexto cambió. Y permanentemente vamos a cambiar. ¿Qué pasó en esta pandemia? Todos tuvimos que hacer cambios. Todos necesitamos adaptarnos a la nueva realidad. Y esos cambios, yo siempre digo, vos podés hacer el cambio en tu vida o esperar que el mundo te cambie. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora con este emprendimiento. Por ejemplo, estamos buscando nuestros cambios. Y no estamos esperando que venga otro a decirnos qué hacer o a cambiarlos. Es nuestra decisión el hecho de cambiar ahora. Entonces, aprender a pensar diferente, cambiar nuestras estructuras, reconocer nuestras limitantes, nuestras limitaciones. ¿Y cómo me doy cuenta yo que tengo una limitación? Y la mejor manera que puedo hacer es tomar contacto con mis emociones. Bien, me gustaría compartir una herramienta sumamente práctica que utilizo tanto con personas como también lo he utilizado en familias y en empresas, y que les puede ser muy útil para racionalizar y para entender cómo ustedes se están vinculando o relacionando. La herramienta, tal vez alguno ya la conozca, se llama la ventana de Johari. Nace de dos terapeutas, Joseph Luft y Harry Ingman, y estos nos proponen, a través de dos preguntas simples, en un principio parecen simples, pero después vamos a ver que contienen un montón de información, de qué manera nosotros nos estamos relacionando con nuestros contextos. Así que bueno, les voy a compartir pantalla, les voy a pedir que cada uno de ustedes, si pueden por favor procurarse un lápiz o un papel, algo con lo que puedan dibujar y escribir, ya que esto requiere hacer algo por escrito, y bueno, que lo puedan implementar y entender y que después lo lleven a la práctica. Así que denme un minutito, aquí estamos.
¿Me pueden ver? Excelente. Todavía Muy, no, ahí está, ya se está viendo. Excelente. muy bien. Entonces, esta es la ventana de Johari. Es un ejercicio conductual que tiene que ver con pensamientos y conductas. A ver si puedo, un segundo. Muy bien. Aporta conocimiento y habilita un análisis objetivo. Objetivo significa algo con lo cual yo puedo ser evaluativo, o sea, que puedo tomar contacto desde lo racional. Estos son sus creadores, Joseph Luft y Harry Inman. Y bueno, aplicaremos este ejercicio pensando en vínculos. Por ejemplo, puede ser tomando en cuenta la pareja o relaciones amorosas, porque no siempre las parejas son las relaciones, o también puede ser familia, o puede ser amigos, o puede ser el trabajo o la profesión, o incluso los vecinos. La propuesta es que decidan en función de un objetivo, que me gustaría mejorar mi relación con mi hijo, por ejemplo, o quisiera estar mejor con mis compañeros de trabajo, algo que les pueda aportar en lo personal y que les sirva para entender las condiciones, la situación o qué está pasando y que les sea algo práctico. Les voy a pedir entonces que, como va dirigido a una relación específica, que cada uno elija en qué contexto o a qué tipo de relación va a enfocarlo. Y que esa decisión, bueno, que la hagan de manera consciente. ¿Perfecto? Muy bien. Excelente. Vamos a tomar notas y vamos a ir siguiendo tus pasos. Papel y lápiz entonces. Trazaremos un cuadrado en la hoja que podamos tener. Y si quieren le pueden poner arriba el título de cuál es la relación que están trabajando. ¿Sí? Este cuadrado, si lo pueden hacer mayor a 10 por 10 mejor, porque van a tener una forma más práctica de poder verlo. Y ahora vamos a colocar en este cuadrado valores. En la parte superior izquierda vamos a poner un 0. En la parte superior derecha un 100 y abajo a la izquierda un 100. Entonces, ¿cómo sigue esto? Y vamos a responder dos preguntas y vamos a tratar de ser lo más honestos posibles con nosotros mismos. Si nos mentimos, nos estamos engañando. Así que sean honestos. ¿Cuánto me importa a mí lo que dicen o piensan esas personas con las cuales yo estoy enfocando mi objetivo para esa relación? ¿Qué tanto me importa lo que esa persona piensa o dice de mí? Y acá le vamos a poner un número que puede ser entre 0 y 100. En lo posible no pongan 50. Ya que, bueno, lo pueden hacer si quieren, pero bueno, capaz que no es del todo honesto. Piénsenlo bien. Y entonces van a obtener un número en el cual lo van a colocar en esta parte superior. Van a ubicar el número en donde ustedes consideren en la gráfica. Si es 60 va a venir por acá, si es 80 va a llegar a esta parte, si es 10 va a venir acá. O sea, cada uno responda de manera lo más honesta posible. Y en el otro eje, ahora van a poner cuánto me permito yo decir lo que pienso y siento en ese vínculo y en esa relación. Si fuese un compañero de trabajo, o si fuesen mis padres o mi hermano, traten de ser lo más honestos con ustedes mismos. Bien. Y en esto, además, no hay juicio, no se trata de hacer juicios ni tampoco de castigarse,
porque no, lo que vayan a obtener va a ser algo para conocerse y para aprender. Ese es el cometido, crecimiento. Ahora llevamos estos números, como le decía, a la niña y van a obtener un cuadro similar a este, dependiendo de si pusieron un puntaje bajo van a hacer algo así, o si es un puntaje algo alto van a tener algo así. ¿Sí? Pueden haber dos tipos similares. ¿Lo ven? Esto sería un ejemplo de que me importa poco, por ejemplo, lo que el otro piensa o siente, o lo que o no escucho lo que no me dice, algo así, ¿no? O escucho poco, tal vez. Y esta otra significa que algunas veces digo lo que pienso, siento. Por ejemplo, ¿cómo van con el ejercicio? ¿Bien? ¿Sí? Excelente, excelente. Muy bien, bueno, seguimos un poquito más adelante entonces. Este es un ejemplo de que me importa mucho lo que el otro dice y que me permito decir yo lo que pienso, siento. Como verán, la ventana es diferente. Muy bien. Entonces, podemos decir que cada rectángulo obtenido dentro de este esquema tiene información para nosotros. Nos va a revelar algo a nosotros mismos y que tiene que ver con esto. Miren. El área número 1, el área superior a la izquierda, es el área que se denomina área libre. Esta área es el área en que los demás me conocen y yo también me conozco. Entonces, soy libre. ¿Por qué? Porque no tengo nada que esconder, porque no tengo miedo de que me juzguen, porque ya me conocen, ya saben. Y en esto me permito moverme a mí mismo y poder permitir que me conozcan. Bien. Es el área en que puedo ser yo mismo. Esta sería el área negada, la número 2. Es la parte que los demás saben de mí, pero que probablemente o yo no sé o no quiero escuchar. Y por eso se llama negada. Es un área en la que muchísimas veces nosotros nos podemos llegar a enojar con alguien cuando nos dice algo que no nos gusta. Yo considero, por ejemplo, en una pareja, cuando surge una comunicación y alguien me dice, alguien que me quiere mucho y que me aprecia, me dice algo, y me lo dice porque me quiere, esa persona que yo le tengo que prestar la mayor de mis atenciones. Y no enojarme con ella o con él porque me dijo algo que no me gustó. Y esta área negada, muchísimas veces es el área en la cual nosotros podemos aprender y empezar a conocernos y saber que lo que el otro me está diciendo puede tener mucho de verdad. Y ahí es donde entra la parte del coach y yo me puedo preguntar, ¿y qué pasaría si hubiese una cuota de verdad en lo que me está diciendo? ¿Y por qué no me lo permito, por qué no me permito a mí mismo cuestionarme y darme la posibilidad de aprender de esta situación? Si el otro me lo está diciendo con la mejor de las intenciones y no lo hace para lastimarme o para castigarme, entonces sería bueno prestar atención a lo que me está diciendo y escuchar y permitirme darme la posibilidad. La realidad es que a nosotros nos cuesta muchísimo tomar ideas que no sean nuestras. Sin embargo, nos resulta muy fácil cuando las ideas vienen de nosotros mismos. Entonces, fundamental el hecho de poderme preguntar y darme la posibilidad, cuestionarme. ¿Y será que esto que me está diciendo la persona que yo no quiero escuchar tiene una cuota de verdad? ¿Y por qué no me permito cuestionarme a mí mismo? Y me doy la oportunidad de crecer y mejorar. Incluso agradecerle al otro por lo que me está diciendo, en vez de agredirlo.
Esta es el área, la parte 3, a la izquierda de abajo, es el área secreta. Es el área que yo sé de mí, pero que los demás no. Y todos tenemos un área secreta. Incluso hasta yo con mi esposa, 34 años de casado, y tengo mi área secreta. ¿Y por qué no? Uno tiene la posibilidad de siempre de ser esa parte que uno quiere preservar de sí mismo, porque nosotros no podemos compartir absolutamente todos nuestros pensamientos. No sé, sería nefasto, ¿verdad? Si uno dice todo lo que piensa y todo lo que siente, entonces estaríamos teniendo un problema del lóbulo frontal, en el cual no podemos bloquear nuestras emociones. Y eso es característico de alguien, por ejemplo, no sé si alguna vez ha escuchado hablar de Phineas Gage, un señor que en el 1800 y pico tuvo un accidente y una barra le perforó el lóbulo frontal y cambió su personalidad. Y este señor permanentemente no respetaba las reglas, terminó falleciendo muy joven, perdió el trabajo. Y la realidad es que su lóbulo frontal tenía un problema en la toma de decisiones. Y muchísimas veces nos vamos a encontrar con personas que tienen esta forma de ser, a veces de decir todo lo que piensan y sienten, y a veces terminan siendo demasiado, y terminan lastimando. Entonces es muy bueno también que esta área secreta nosotros sepamos controlarla y sostenerla, porque no está mal tener una cuota interna bueno, no te digo todo lo que pienso porque te voy a lastimar. Esa área secreta me pertenece y yo la puedo utilizar. Ahora, ¿qué pasa cuando esta área secreta tiene miedos y vergüenzas, no? Y acá en estos días hubo una entrevista que le realizaron a nuestro presidente, al presidente de Uruguay, donde lo entrevistaban y le preguntaban si él había consumido drogas. Y bueno, él dijo que sí. Y a mí me pareció, en la estrategia también de liberarse de esos miedos y de ser libre, incluso políticamente, ¿no? De no permitir que lo utilicen ese secreto, que ya no es un secreto, para manejarlo de forma política. Entonces me pareció una forma muy estratégica, y acá vi reflejada claramente la ventana de Johari, ¿no? Cómo nuestro presidente utilizó este secreto y se hizo libre. Entonces, qué importante, cuántas cosas tenemos que liberarnos tal vez para poder ser nosotros mismos y quitarnos nuestros miedos y hacer que nuestras vergüenzas no sean vergüenzas. Yo siempre en mis clases, yo soy de emocionarme mucho en mis clases. Y yo les digo, yo no me avergüenzo de mis emociones, porque son mías personales. Además, a mí me gusta vivir la vida a través de la emoción. Que entiendo que sin emociones no puede haber pensamientos ni cambio cerebral. Si vos no tenés emociones y no las abordás y no vivís tu vida emocionado, primero no lo podés transmitir, porque además somos seres sociales y mostramos y transmitimos lo que sentimos, no lo podés evitar. Entonces, qué importante es dejar de creer, por ejemplo, que mi emoción es algo que tengo que retener y no mostrar. Es algo limitante el creer que mis emociones me avergüenzan. Entonces tomar contacto con eso y también elegir a qué contexto, ¿no? Porque si lo voy a hacer en un contexto en el cual eso no está bien visto desde lo social, somos seres sociales y necesitamos permanentemente adaptarnos a los contextos. O sea, en cada contexto que ustedes estén, pregúntense el para qué. El para qué da el sentido de la conducta. O sea, si vos, ese sentido tiene un para qué y está avalado dentro de ese contexto, entonces hay ecología en el cambio. Y está bueno eso, de hacernos preguntas, permanentemente aprender a cuestionarnos. Si nosotros no nos cuestionamos, es decir, ese es el autocoacheo, si no nos cuestionamos a nosotros mismos, primero no vamos a aprender a dirigir a los demás y a cuestionar a los demás. Pero no solo eso, si yo no aprendo a cuestionarme, no voy a aprender a cambiarme. Si yo me cuestiono, entonces estoy habilitando a una parte de mi cerebro, o sea, con mi mente, la mente es lo que piensa y el cerebro es lo biológico. Cuando yo habilito con mi mente un cambio y cambio con mi mente algo en mi cerebro, estoy haciendo una acción biológica y estoy dándome a mí la posibilidad de un cambio a largo plazo. Por eso es tan importante esto de los programas y empezar a entender
que en cada uno de estos sectores hay mucho para entender y aprender y conocerme. Incluso cabe la posibilidad que tomen esta ventana de Johari y le digan a, no sé, a mi hijo, a mi hija, a mi madre, a mi padre o a mi pareja y decir, mira, vamos a hacer este ejercicio juntos y comparten los resultados. A ver qué pasa, a ver qué percepción tiene uno del otro y cómo entienden la realidad de forma distinta. Y ver también cómo se comunican. Esta parte, la parte inferior derecha, sería el área negada. Es un área en la que el otro no sabe ni yo tampoco. Perdón, esta es el área oculta. Disculpen, no es el área negada. Esto está... Mis disculpas. Es el área oculta. El área oculta es el área inconsciente. Es el área a que ninguno de nosotros puede acceder. Salvo que tengamos la posibilidad de tener una interacción terapéutica donde podamos trabajar, por ejemplo, con hipnosis o incluso en la programación neurolingüística una de las cosas que se utiliza muchísimo es la lectura del lenguaje corporal. ¿Por qué? Porque el lenguaje corporal permanentemente está manifestando mucho más de lo que dicen las palabras. Entonces, en esta lectura del lenguaje corporal va a surgir esta área escondida, esta área oculta. ¿Por qué? Porque manifiesta cosas que la mente no puede acceder. Entonces, por eso es tan importante la lectura del lenguaje corporal, el trabajo de PNL. Porque me va a revelar cosas. Si yo logro acceder a mi área negada, o sea, si empiezo a preguntarme, y en algún momento voy a encontrar respuestas. Tengo que ser consciente que muchas de las cosas que ocurren en mis memorias, a veces mi propio inconsciente me las oculta para protegerme. Claro que si yo encuentro la manera de trabajar con esto, a ver, ¿eso qué fue? Eso fue, Ariel. Si yo encuentro una manera de poder revelar secretos que están dentro de mí, incluso también el área negada puede venir de lo que me digan los demás. Porque si alguien me dice, mira, ¿te diste cuenta que cada vez que haces esto te pasa esto o lo haces por esto? ¿Vos sos consciente que haces eso? Y capaz que yo nunca me había cuestionado algo así. ¿Qué pasa si yo no lo escucho? Y voy a seguir con el área negada, esa área oculta, sin revelar. Pero cuando yo le presto la atención suficiente para cuestionarme, estoy habilitando a que ocurra algo, sobre todo de revelar algo que ni siquiera yo sabía. Entonces, este crecimiento personal siempre va a estar en función de que si yo puedo también agrandar mi área libre. El área libre me va a permitir no tener miedo, poder accionar con seguridad, relacionarme con una autoestima sano. Miren qué importante que es el autoestima, que crece además con la comunicación. El autoestima, esto lo trabaja mucho Virginia Satir, terapeuta de familia, una de las personas que aportó muchísimo a la programación neurolingüística. Virginia Satir se dedicó a los 9 años, empezó a jugar con un cuadernito y empezó a recorrer familias y a ver cosas que pasaban en las casas de las personas. Y bueno, cuando se dedicó a estudiar, empezó a relacionar todo lo que hacía de niña con lo que estaba aprendiendo. Y una exitosa terapeuta brillante estadounidense, de Palo Alto, California. Y bueno, ella permanentemente estaba hablando de la importancia de los individuos y del trabajo con el autoestima. Entonces, ser consciente que mi autoestima también está relacionada con esto, tiene mucha implicancia. El autoestima es que tanto yo me valoro a mí mismo. ¿Qué pasa cuando mi autoestima no está sana? Y bueno, voy a ir por el mundo haciendo cosas por los demás que no son personas importantes, que no me interesan, pero quiero que me quieran. ¿Por qué? Porque no siento que valgo lo suficiente y deseo que todos me den el valor que yo no me puedo dar. ¿Y qué va a pasar? Y bueno, y te vas a encontrar con alguien que te use, que te saque el jugo porque vos estás buscando que el otro te quiera, estás buscando que te valore, y te va a sacar el jugo, te va a usar, te va a manipular. La autoestima baja nos lleva a ser víctimas de los manipuladores. Y a veces, lamentablemente, hay muchos psicópatas. Una de cada 100 personas tiene rasgos de psicopatía. Entonces, qué vulnerables que somos, ¿no? Ser conscientes de que
mi autoestima está relacionada a cómo yo me trato, cómo yo me hablo, y que a veces está muy relacionada a cómo fui formado en mi familia y qué tanto fui valorado. Y bueno, eso es un trabajo que hay que hacer a largo plazo y requiere un trabajo de reconstrucción. Con mis alumnos permanentemente estamos haciendo, como bien decía L. Macías, permanentemente estamos trabajando en qué tan valioso soy. Y empezamos primero a darnos entre nosotros ese valor y a reconocer la luz que tenemos. Porque a veces tenemos miedo de brillar. Muchos de nosotros tenemos miedo de brillar. ¿Por qué? Porque tenemos miedo al castigo. Y lamentablemente tiene mucho que ver con el autoestima. Aumentar el aula libre se puede hacer implementando devoluciones en función del para qué. El para qué es muy importante. El para qué es motivación. El para qué tiene que ver con los valores morales. Tiene que ver con quién soy yo en ese contexto. Y trabajar en formas de comunicación efectiva, sabiendo cómo decir las cosas. Y no solo eso, aprender a escuchar. Necesitamos aprender a escuchar. Tenemos 2 orejas y una boca. Escuchemos el doble de lo que hablamos. No sé si querés hacer algún aporte. Bueno, aquí hay algunos comentarios muy bonitos. Por ejemplo, dice John Ramírez, el área libre y área negada, ego versus ser, el yo, la sombra, autoestima versus miedo, ¿sí? Ahí captó la idea perfectamente. Y bueno, algunos comentarios. Por aquí una personita estaba preguntando si yo cuestiono mi sé. Cari Barrera, quería que le repitieras esa parte. Si yo cuestiono mi sé, si yo me cuestiono, estoy invitando a mi cerebro a... Ya no escuché, dice. Bien, bien, bien. Si yo me cuestiono a mí mismo, estoy dándome la posibilidad de cambiar, de ser mejor que yo mismo. Y la decisión es mía. El poder cambiar depende de cada uno de nosotros. El para qué tiene que ver que mi cerebro lo habilite. ¿Para qué voy a cambiar? Si mi cerebro no tiene un premio, si mi cerebro no entiende para qué, no voy a cambiar. ¿Sí? Ok. Y luego aquí también, bueno, me están pidiendo tu contacto. Les digo que al final, ahí en los Sí. grupos de PNL o en las becas, les paso tu contacto, Javier. Claro que sí. Aquí dice Rinaldo, encarar los temas desde el paradigma del amor y no del miedo, potenciado, sí, y crear esa idea, ¿no? Bueno, desde el amor y con respeto decimos, ¿no? Pero a veces, fíjate, alguien me dijo ayer o antier, uno de los miembros del staff, a veces si hablamos desde el respeto, como es interpretativo, a veces el respeto tú no lo sumas, porque ya lo tienes, nadie te lo tiene que dar, pero sí desde el amor, porque ese tú lo produces, ¿no? Es Este era verdad. su comentario. Aquí tenemos a Blanca Torres. Saludos a mis amados coach. El miedo es contrario a la fe. Ok, una muy buena participación también. Y Ángel Rangel, me encanta. Están en mi área libre, donde soy y estoy siendo, reconociendo que de Sí. mis errores aprendo, me levanto. Exacto, Es, exacto. perdón que te interrumpa, L. Una simple, Adelante. hay que observar si conviene tener el área libre. Todo depende en función de para qué, ¿viste? ¿Qué pasa si yo estoy en un contexto tóxico donde yo revelo todos mis secretos y puedo ser muy vulnerable? Entonces hay que tener mucho cuidado en de qué manera soy libre. Porque puedo ser, puede que mis secretos pueden estén mal usados, ¿viste? Como hacen los políticos. Y como yo les contaba que hizo este hombre, ¿no? Claro, y por aquí dice, me pasó de anularme a mí mismo, dice aquí una persona, a ver, déjame ver quién es porque se mueve muy rápido el chat, Daniel Almeida, me pasó de anularme a mí mismo y autosabotearme, buscando pasar desapercibido por miedos al ataque ajeno. Eso me impedía terminar aquello que comenzaba con entusiasmo. Ha pasado a muchos, ¿no? Y sobre todo cuando se nos presenta un nuevo desafío. Daniel Almeida, porque fue un alumno mío, eh, cuando él hace un Okay. llega en una situación donde él estaba atrapado dentro de sí mismo
y no podía terminar su carrera, no había empezado la carrera de psicología siquiera. Y Daniel se abrió realmente, yo admiro cómo él logró cosas, y bueno, y en 3 años hizo una carrera que se hace en 5, y se recibió de psicólogo hace poco más de un mes. Bueno, mis felicitaciones para Daniel, la verdad que es una persona que yo admiro profundamente, y es un alumno, es un ejemplo de los logros. Rinaldo, que fue otra de las personas que participó, que te escribió, Rinaldo es coach y él es una persona con la cual permanentemente su crecimiento personal lo lleva a su vida personal, además que ahora es papá y, y bueno, está haciendo unos cambios en su vida y profesionales, cosa que yo estimulo, porque para mí el sentido de misión es eso, compartir, que las personas realmente brillen, que alumbren, que iluminen, que toquen a otros. Claro, por ejemplo, esto de ser coach también te permite, al haber transitado por esos espacios, nosotros decimos desde la mirada del coaching, no podemos hablar de aquello que no conocemos. Y cuando nosotros en carne propia lo experimentamos, lo vivimos, y aparte lo transformamos, podemos actuar desde dos vertientes, ¿no? O coaching o a veces mentoring, ¿no? Aquí dice Ana Rangel, una pregunta para ti, Javier. Dice, ¿podemos pasar del área libre al área de negación sin darnos cuenta? Eh, Podría ser, no, del área libre de la negación. Y bueno, si fuese un hecho traumático, por ejemplo, que mi inconsciente intenta protegerme, y podría ser, sabes que es una pregunta interesante y que habría que estudiarla un poco más. ¿Qué puede hacer que algo que yo sé y los demás sepan se transforme en algo negado u oculto? Y tendría que ver con algo tal vez hasta traumático, ¿no? Puede ser, yo no digo que no, pero es difícil, pero puede pasar, puede pasar. Bien, bien. Adelante, aquí hay otros nuevos mensajes. Tú me dices si continuamos o te sigo aquí nutriendo. Por Dice, supuesto. dice Yesenia Zambrano, ¿se puede decir que dicha ventana es un modelo de autorreconocimiento? Eh, Podría ser no sé si autorreconocimiento, podría ser, sí, si tenés unos valores altos, te podrías estar reconociendo y darte el premio. Ahora, tengamos cuidado cuando nosotros nos damos un premio que no es racional o que no tiene que ver con la realidad, porque nos podríamos estar mintiendo a nosotros y reforzando conductas que a largo plazo sean perjudiciales. Por ejemplo, si yo considero que estoy escuchando a mi hijo y realmente capaz que yo le pregunto y no lo estoy haciendo, tengamos cuidado con ese tipo de cosas, porque una cosa es eh, eh, el ser conscientes y otro hacerlo de forma desde el ego, donde yo quiero sentir que es así. Por eso tener mucho cuidado, ser muy observadores y a veces hasta es bueno preguntarle al otro, decirle, mirá, ¿qué puedo hacer? Es una cosa que yo utilizo mucho en las empresas, por ejemplo. El hecho de que yo le pregunto a la gente que está dentro de la empresa, le digo, bueno, ¿y qué podríamos hacer para mejorar? Eso tiene mucho que ver con la observación de cómo están trabajando los líderes y cómo está funcionando la empresa. Directamente no le estoy pidiendo una crítica, le estoy pidiendo qué hacer para mejorar. Y eso es captar una evolución a la cual los líderes tienen que estar abiertos a escuchar. Porque si yo no escucho, por ejemplo, a mis alumnos yo permanentemente los estoy escuchando y preguntando. Porque si yo no los escucho, ¿yo cómo voy a mejorar como profesor? ¿Cómo voy a mejorar como coach? Necesariamente el feedback, ustedes busquen el feedback de manera permanente, estimulen a que las personas comuniquen y les digan lo que piensan o sienten, si les parece que hay un para qué que vale la pena, o sea, porque a veces si no tiene sentido hacerlo tampoco lo van a hacer porque sí. Claro, claro. Aquí hay tres preguntas muy interesantes. Mira, dice Erika Uribe, ¿qué hacer con la sinceridad? Ella eligió esa palabra. ¿Qué hacer con la sinceridad de lo que se piensa para no herir egos ni otras sensibilidades? Bueno, Importante esa lingüística. genial. Bueno, primero, la sinceridad está basada en una creencia o en una interpretación subjetiva de cada persona. Entonces, lo que para mí es sinceridad, probablemente para otra persona no sea verdadero. Entonces, tengamos mucho cuidado y prestemos mucha atención
a que la interpretación que yo tengo de la realidad no siempre es la verdadera. Y acá la programación dice algo que es fundamental. Dice, el mapa no es el territorio. Significa que la realidad no es lo que yo veo, es lo que yo interpreto. Yo estoy tomando un mapa de la realidad, pero el verdadero territorio no es mi interpretación. Puede que yo esté totalmente convencido de algo, pero ¿qué pasaría si no fuese así? Ustedes como coach también pregúntese, ¿y qué pasaría si esta interpretación de realidad realmente cabría la posibilidad mínima, el beneficio de la duda? ¿Y qué pasaría si yo estoy equivocado? Porque también es un beneficio el poder cuestionarme. Si yo no me doy esa posibilidad, no voy a salir de un esquema mental y voy a estar en automático. Entonces cuando estoy en automático, soy vulnerable a mis estructuras. Tengamos mucho cuidado con esas afirmaciones. Lingüísticamente tenemos que observar que mi verdad no es la verdad, es una verdad. Así es. Mira, aquí dice un comentario, esta no es pregunta, es un comentario donde te agradece Álvaro Hernán. Dice, cuando la situación en el entorno y en el trabajo se convierten en una zona de captura de emociones, ¿sí? Un terreno conocido, busca resolver como soluciones a otros, se carga de energía de todos negativas y positivas. La Bien, ventana cambia de sector en forma rápida y retorna al sector anterior de acuerdo a las circunstancias. Eso bueno, puede pasar, Javier. yo observaría primero que nada cómo es el líder y cómo está liderando. Porque los resultados dentro de los grupos, trabajo sobre todo, van a depender muchísimo de cómo está accionando el líder, de cómo motiva, de cómo comunica, de qué estimula, de qué, incluso darse la posibilidad a no escuchar, porque si tenés una persona que viene a contarte algo que hizo el otro, eh, ese accionar no es sano dentro de una empresa. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, el líder, yo estimulo a que eso no lo hagan. El líder tiene que poner el límite y decir, no me vengas con cuentos, no me vengas a contar cosas de lo demás porque estás generando un problema interno. Entonces, desestimularlo desde el feedback. Mirá, este tipo de cosas que tú me comentás no es la manera correcta de hacerlo. Yo te voy a pedir que, por favor, si tenés un problema, lo arregles con tu compañero. Por ejemplo, ¿no? El hecho de que el líder tiene mucha influencia en cómo trabaja la empresa, en cómo se comunican y qué es lo que hacen. Si vos desde el feedback reforzás conductas positivas, observás a alguien y decís, mirá, te felicito por esto que hiciste, estás estimulando a que eso continúe en el tiempo. En cambio, si alguien hace todo lo contrario, lo llamás aparte de manera individual, porque las devoluciones, los feedback positivos se hacen en grupo y los feedback críticos se hacen de manera individual. Entonces a esa persona la llamás aparte y la observás. Tu accionar en esta situación, ¿para qué lo estás haciendo? ¿Cuál es tu objetivo para haciendo esto? Incluso, bueno, cuando alguien entra en los juegos, porque el análisis transaccional también es parte de la programación neurolingüística, que se plantean juegos sociales a veces de desvalorización y que agarran a una persona como chivo expiatorio y lo empiezan a castigar como un juego, y eso es el bullying, laboral es el bullying, y que lo que hace que la persona empieza a sufrir emocional y físicamente. Entonces eso, por ejemplo, un líder no lo puede permitir. Simplemente observo que ese tipo de cosas, yo aseguro, mirá, te diría el 90% la apostaría que hay un problema de liderazgo. Muy bien, muy bien. Excelente, porque fíjate, visitando empresas y sobre todo, por ejemplo, estuve visitando la milicia, algo que comentabas. La primera pregunta que les hice, hablando desde el coaching, pero también el motivo era el mentoring, iban a hacer las dos cosas. Decía uno de los jefes de altos mandos, decía, uno de los conflictos más importantes, y hablando de la milicia que tiene normas, orden, reglas, ¿no? Reglamentos, todo, era uno, la falta del respeto a las jerarquías y dos, el conflicto entre grupos. Dado que no respetan las jerarquías, el conflicto emocional va y se destapa allá en sus dormitorios, en los salones, donde pueden ese conflicto interior, donde necesitan también verse, por ejemplo, en esta ventana de Yoari, preguntarse y encuadrar
qué está sucediendo con cada uno de los elementos y después esa misma aplicada a nivel organizacional, por ejemplo, ¿no? Sí, en ese tipo de estructura donde los valores exacerbados a veces no tienen que ver con el resto de la sociedad, porque es una forma completamente diferente de manejarse, Así es. donde la estructura es rígida, donde los roles son muy marcados y a veces se genera, lamentablemente, dentro de la estructura mayor, se genera una cierta competencia y entonces hay a veces que vos no podés intervenir en ese tipo de situaciones o se hace muy difícil ya que la estructura general funciona así. Entonces vos cuando abordás un área de esa estructura y pretendés hacer cambio, de alguna manera estás yendo en contra de lo que manejan desde arriba. Por eso las organizaciones enormes, las organizaciones muy grandes, son muy difíciles de trabajar, eh, ya que responden a una estructura matriarcal, a una estructura muy formada, muy dirigida. Y a veces que vos generes un cambio en una estructura que no se adapta a lo demás y puede ser generar un problema de ecología. O sea, que ellos tengan un problema después porque no se están adaptando a la estructura general. Es muy difícil abordar ese tipo de cosas. Claro, claro. Aquí otro comentario. Dice Ivonne, bueno, no, Mariela, estructura muy vertical. Sí. No, y ahí habría que trabajar de arriba hacia abajo y de manera horizontal también, porque hay que hacer como una auditoría por grupos, por condiciones de trabajo, ver en qué áreas están interviniendo cada uno, ¿no? Es todo un análisis. Dice Eso Esperanza, cuando se, cuando se entiende de mi verdad, o bueno, es decir, que mi verdad no es la verdad de otros, aunque mi yo inconsciente quiera tener la razón, mi yo consciente se detiene a no dar enfados a situaciones negativas del entorno. acá específicamente estamos abordando lo que se llaman las creencias irracionales, por ejemplo, ¿no? Mira, vos tenés, tus verdades pueden ser potenciadoras o limitantes, o sea, un esquema, ¿no? Potenciadoras y limitantes. A su vez pueden ser racionales e irracionales. ¿Qué pasa cuando vos tenés una creencia que es irracional y limitante? La única manera por la cual vos podés abordar esto es empezar a preguntarte si tus expectativas respecto a la realidad son posibles y por qué debería ser así o por qué querés que sea así. ¿Por qué razón, si realmente esto se puede cumplir siempre? Y si no se puede cumplir siempre, si hay determinadas condiciones en las que mi verdad no es posible, entonces es lo más probable que esté frente a una creencia irracional. O sea, por eso lo irracional es esperar que las cosas o las personas, por ejemplo, piensen igual que yo. Eso ya no es posible. Entonces, ese tipo de abordaje, o sea, uno necesita preguntarse. La realidad es que tu propio cerebro te va a mentir. Entonces, necesitamos encontrar un estado emocional, como puede ser el amor, para que vos encuentres la verdad. Salite del enojo. Mientras estés enojado, no vas a poder pensar. Qué bonito, porque sabes que esta parte me gusta mucho, no sé, a todos nuestros compañeros de la Confederación, la base conversacional. Yo había estudiado programación neurolingüística en nivel con un psicólogo analista, también un terapeuta como tú, Javier. Y bueno, luego después me fui a coaching transformacional y andaba tocando puertas porque sentía esa necesidad de querer, bueno, era desde la parte responsable de tener la vida de otra persona en mis manos. Pero cuando descubres el poder conversacional que cambia mentalmente, reprograma, conversa, genera coordinación de acciones, resultados. Es maravilloso esto que acabas de decir. Abre, cierra posibilidades. Oye, algo muy sencillo, pero te cambia toda la vida, todo el espectáculo de la vida. Presente, pasado y futuro. Bien, aquí dice Esteban. Eso, Adelante, adelante, adelante. es decir, es así, totalmente. Cuando vos
empezás a ser responsable de tus cambios y empezás a vivir enamorado de estar vivo, enamorado de la vida, empezás a valorar absolutamente todo y cada detalle que a veces es insignificante, pero se empieza a generar una transformación y, y se empieza a contagiar, vos empezás a contagiar a los demás. Y eso es lo bonito, lo precioso, el tesoro más grande que podemos tener los que aprendemos estos es que cambiamos nuestras vidas y empezamos a contagiar. Así es. Y bueno, una última pregunta, ya estamos llegando al tiempo. Dice Ángeles Díaz, tal vez es tarde mi pregunta, pero 0 significa nulo y 100 es lo más, bueno, nivel máximo o al revés. Mirá, si tú pusieras 0, no sé en cuál de ellas sería Sí. y qué relación aplicaría. Yo tal vez haría preguntas para revelar si realmente es 0 o si realmente es 100. Eh, Porque a veces tendemos a magnificar algo y tal vez cabe que algunas preguntas revelen que los números no sean tan absolutos como parecen. Pero bueno, como no sé cuál es lo que está trabajando, este, no Bueno, te... sí. Habría que saber qué es lo que estás trabajando y cuáles son los niveles, ¿no? Pero bueno, nos lo podemos, te pasamos el contacto de Javier y ahí te explicaría más si le enseñas, si le mandas una foto, por ejemplo, se me ocurre, del resultado de tu ejercicio, ¿no? Y aquí tenemos una preguntita más que se me hizo interesante también. Javier dice Susana Alba Rondón, ¿qué hacer para que aprendan a guardar confidencia? ¿Es parte de falta de autoestima cuando una persona no guarda esa confidencialidad? Mira, cuando vos contás un secreto ya no es un secreto. Si vos pretendés que alguien sea, guarde un secreto como vos lo harías, ya es irracional porque el otro no es vos. Yo te diría que aprendas que a esa persona no se lo podés contar y bueno, y a veces también elegir con quién compartir las cosas. Porque capaz que está bueno conocer, empezar a conocer a las personas. Y bueno, no lo hacen por maldad, pero hay gente que tiene esa estructura o esa necesidad de contar el secreto. No lo tomes como algo que te quieren lastimar. Eh, Averiguar y capaz que estaría bueno implementar el feedback y permitirte decirle lo que sentís. Y decir, mirá, con esto que hiciste, por ejemplo, ¿no? Sabés que me duele profundamente lo que hiciste, me siento herido y lastimado por tu accionar. Y también implementar que la culpa en el otro no es malo, hacer culpable al otro y responsable, no es malo. Si yo le estoy comunicando, estoy habilitando a que el otro, bueno, digo, pero capaz que dice uno, te pido 1000 disculpas, no me di cuenta que era así, quédate tranquilo que no lo voy a volver a hacer, por ejemplo, ¿no? Pero si nosotros no comunicamos, no nos permitimos agrandar esa área libre y hacerlo de una forma positiva, así desde el amor. Mira, uno de los casos, un alumno hace poco que tiene una mamá que está muy enferma, lamentablemente, y él permanentemente, tenemos unos minutitos, te cuento o nos pasamos. No, sí, adelante. Tenemos esta y una pregunta más y ya podemos pasar a cerrar. Este muchacho, eh, además también él con problemas psiquiátricos, o sea, en pastillas, un montón de cosas que él le costaba mejorar. Y entonces va y enfrenta a su mamá y le dice, mirá mamá, no puede ser que todo el tiempo vos me estés preguntando cómo te sentís, te sentís bien, y permanentemente preguntándole, y yo le decía, bueno, pero encararle y preguntarle para qué lo hace. Y cuando lo hizo, la mamá se enojó y le dijo que era un irrespetuoso y que ella que le quería bien. Y la verdad es que su forma de accionar su mamá, si bien no lo hacía por mal, pero en esa necesidad, en ese programa interno, que el análisis transaccional plantea, vos estás mal, yo estoy bien, en esa necesidad que tiene ella de que su hijo no la abandone, porque si su hija está bien, él se va, y su hijo está mal, se queda, es una necesidad inconsciente, y ahí es donde vos podés revelar esta área negada, secreta, y además oculta,
que una persona que está enferma. Entonces esta enfermedad es oculta. Cuando como terapeuta vos la encarás, la revelás y se la mostrás, decís, mirá, lo que está pasando es esto. Entonces el hijo tuvo la posibilidad de hablar con su mamá y comunicar y, bueno, y plantearle y dejarla pensando. A veces las personas necesitan tiempo para procesar las cosas. Muy interesante porque estamos hablando de algo que no sabemos qué va a ocurrir y que también aquí decías, en función del para qué, nos puede servir mucho que el propósito, ¿no? Incluso un reclamo, también hablando desde el coaching ontológico, tenemos permisiva de hacer reclamos, no quejas, pero sí reclamos y luego te quedas, ¿cuál es el propósito de mi reclamo? Si va a ser para obtener un resultado, para generar un compromiso nuevamente, para reagendar, ¿sí? Supongamos que Javier no se hubiese presentado hoy, mi reclamo sería no desde la posición de la ira, ¿no? Elijo mi emoción, sería desde la posibilidad de reagendar para coordinar otra vez esta acción, ¿no? Entonces ahí está el propósito y eso tiene que ser la oportunidad. Y bueno, nos vamos a una pregunta más, Javier, si me permites. Esteban estaba muy, muy interesado en que le contestaras esta propuesta, esta pregunta. Dice Esteban, ¿por qué una estructura organizacional vertical están planeándola de manera negativa o como problema? ¿La están planteando de manera negativa o como problema? Yo, a ver, Es una percepción. estaría bueno resignificar un poco tal vez lo que dijimos incluso. Bueno, puede ser, ahí uno tiene que preguntarse, si lo que dije es verdadero. A veces las estructuras, cuando tienen una estructura muy rígida, hay determinados valores que en la sociedad están presentes y que esa estructura necesariamente tiene que carecer de esos valores para funcionar como tal. Como por ejemplo, a ver, ¿qué podría ser? La, no digo que estén ausentes de forma continua, pero por ejemplo, dentro de la milicia, ya que estábamos hablando de algo tan particular, eh, a ver, ¿cómo funcionan? Y no, a veces no hay opción, o sea, los mandatos son verticales, o sea, no hay opción, es una orden. Y esa es la regla a la cual vos aceptaste estar en esa organización porque es una orden y tenés que cumplirla. Y eso es un verticalazo. Y en la sociedad eso no ocurre. Entonces, ¿cómo puedes juzgar la sociedad? Eh, Porque además es un contexto completamente diferente. El tema es que cuando el liderazgo no está dirigido eh, en función del todo el conjunto, o el objetivo que podría ser el más beneficioso. Si vos decís, bueno, ¿para qué? ¿Cuál es la función de esta organización? Y es proteger, por ejemplo, las leyes, es hacerlas cumplir, y a veces eso necesita, para que eso ocurra, necesita cierta estructura. Y, y a veces los liderazgos no son del todo humanos o no tienen la mejor de las intenciones. Digo, yo lo veo, no es algo que me lo cuenten. A veces las personas tienen intereses personales y utilizan la organización de forma no sana. Entonces, en esos verticalazos ocurre el peligro, que no juzga a la organización. Acordate que yo lo que hablo son de las personas, hablo de los líderes, no a la organización. La organización el problema no son lo que yo le decía al principio, los problemas no son las empresas, no son las organizaciones, son las personas. Claro, aquí dice Esteban, la estructura depende, bueno, y sí capto su sentido y puede haber muchos ángulos, ¿no? La estructura depende del contexto y son adaptativas o funcionales de acuerdo a ello, y exacto. Por eso me llamaba la atención. No, lo que yo planteaba, Esteban, quizá a lo mejor no lo expliqué más, fui directamente al hospital militar y después fui al batallón de infantería, que son diferentes. Hablando del hospital militar y el no respeto por los niveles jerárquicos, imagínate que está el coordinador del hospital, hay emergencias, ¿sí? Hay área de atención externa, ¿sí? Hay especialistas, hay operaciones,
Y hablando digo, en todas las, hablando de relaciones humanas en todos los contextos, en cualquier organización, pues se Sí, presentan también diferencias, conflictos, pero aquí se refería este mando militar a que, dadas las circunstancias de el militar no tiene una salida cuando él quiera, ni puede pedir permisos, tiene otras condiciones de vida, también humanamente hay una contención emocional que tan rígido es a veces la norma que tienen que seguir, que por ejemplo, una médico, esa era la explicación que me dio, una médico, sargento, acababa de tener a su bebé, dadas las condiciones maternales y femeninas, mujer, pues tenía una depresión postparto. Imagínate en un mando militar, sargento. Ella tenía un grupo de trabajo, el bebé lo tuvo que dejar porque ellos trabajan a veces hasta 48 o más horas en el hospital. Y ella tenía, hay cámaras, se tenía que esconder para llorar, ¿sí? Por la condición natural, emocional de su cuerpo, biológico, y fue arrestada por esas condiciones. Entonces dices tú, ¿por qué suceden los conflictos? Ella tuvo que quedarse arrestada sin ver a su bebé, ni mucho menos, ni teléfono celular, ni nada, porque ella también operaba. Ahora, imagínate también que con esas emociones vayas a operar a alguien, ¿sí? Entonces, por esa rigidez no es un problema, pero sí es algo que se debe trabajar. Por eso, llevar el coaching, llevar el mentoring a esas áreas de trabajo implica un gran espacio de posibilidad, de oportunidad, y también, por ejemplo, con los mineros. Le llamaron porque los mineros duran tanto tiempo en la mina que están en los comedores y a veces cuando se están poniendo a comer están llorando porque duran 40 días o 30 o 20 sin ver a su familia y se pierden muchísimas cosas de la vida por vivir allá en las montañas excavando. Entonces ahí viene a hacerse presente esta parte emocional y como lo decíamos, ¿no? Hay unas partes donde la organización hay que ver la estructura, como dice Javier, ver primero cómo va la estructura de la organización, ver los objetivos, ver las áreas y se hace como una auditoría para ver cómo y de dónde, a dónde vamos a encauzar al equipo, ¿no? Sí, eso creo que era lo que yo quise explicar y no lo quise ampliar y a lo mejor surgió ahí esa interpretación, ¿no? bien. Dice Esteban, entonces la PNL es solo una intervención a nivel individual. No, No, no. no, no, no. Empiezas de arriba hacia abajo y luego horizontal y luego de abajo hacia arriba y luego por grupos y luego viene el coaching en PNL, ¿no? También. Adelante, Javier. Sí, sí, tal cual. Eh, Cuando hablamos de personas, hablamos del abordaje individual, pero necesariamente para vos estudiar una organización, arrancás con un organigrama, un esquema de cómo funciona, de cómo se afectan, de cómo se comunican, todo eso que representa dentro de la empresa el funcionamiento. Necesitas abordar sistémico, o sea, el sistema. Después o abordás de forma en función de la necesidad que tengas o de la necesidad de la organización o de la propuesta, del objetivo que te propongan, porque cada coach es contratado con un objetivo. Entonces vos tenés que alinearte como coach al objetivo al cual te están contratando. Vos te pagan para algo. Yo siempre digo en las empresas, yo no vengo a ser bueno, yo vengo a cumplir con un objetivo. Y ese es mi objetivo personal. Em, Sin embargo, obviamente que mis valores siempre están presentes. Yo no hago nada que vaya en contra de mis valores. Por lo cual, por ejemplo, estuve en una organización en la que mis valores no estaban alineados y yo presenté una charla, un discurso, vinieron dos líderes a cuestionarme y me dije, pero mirá, no me interesa seguir perteneciendo acá porque yo no trabajo así. Y bueno, uno tiene que, dentro del coacheo, ser totalmente congruente con uno mismo, ¿no? No puedes hacer nada que vaya en contra de tus valores porque vas a terminar pagando el precio con tu salud. Así es. No, pues así finalizamos esta hermosa clase maravillosa con un coach que nos lleva a la reflexión, que nos invita con ese poder mental a trabajar dentro de nosotros y una herramienta maravillosa. Yo les agradezco a todos, estuvimos hasta 223 personas conectadas que hayan estado con este hermoso compromiso. Voy a pasar los datos ahorita de Javier Teixeira.
para que pueda trabajar con sus inquietudes o seguir alguna conversación, alguna inquietud pendiente. Y me despido en nombre de Claudio Álvarez, que tuvo un compromiso el día de hoy. Es cumpleaños de la maestra Silvia Fermani, para el que la quiera felicitar, puede pasar ahí a dejarle un mensajito. A nombre de nuestro querido presidente, Leonardo Cositorto, y la invitación de traernos a este excelente coach, Javier. No quiero decir ¿no? Pero a nuestro querido coach del día de hoy. Y les mando un abrazo gigante desde el corazón. Y para despedirnos, pues voy a poner, como es característico mío, ¿verdad? Una canción de despedida. Y nos vemos en los grupos. Muchísimas gracias, que tengan una excelente, excelente noche. Y seguimos adelante. Gracias. Gracias también. Hermosa noche. Seguimos en contacto. Ahorita nos platicando. Gracias. Cuando sientas desmayar y que ya no hay fuerzas para continuar, has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no.